20 años más o menos, hace que yo me retiré de la vida deportiva. Y esta pista para mí fue eterna. Yo soy de nosotros de Cálamo y usted no tiene nada que hacer aquí. Eran las 5:30 de la tarde cuando sentimos aquí, debajo de ese árbol, unos disparos de bala. Yo aquí trabajé más de 20 años, desde que la inauguramos hasta que me retiré. Con el paso de los años, decidió convertir su pasión por el deporte en su profesión. A través de su formación académica y experiencia, comenzó a dedicarse a la enseñanza y al entrenamiento. Hoy nos encontramos en nuestro semillero de educadores. Sí, hablo en la Normal Superior de Pitalito, donde nuestro profesor Pachito ejerce su profesión. Hola, profe, buenos días. Hola, niña, buen día. Un gusto saludarlo, profe. Gracias, igualmente. Profe, quisiera hoy empezar hablando de por qué usted eligió su carrera como docencia. Bueno, esa es larga la historia. Esto, yo me devuelvo unos años atrás, cuando hice mi primer grado de la primaria, primero primaria. La maestra, que en paz descanse su alma, se llamaba Amelia Ávila de Peña. Fue una señora muy entregada a su grupo, a mis compañeros de estudio en aquella época, y el carisma que ella nos infundía, eso hizo que entrara en mí, calara en mí ese ser de esa persona. Igualmente, pues por las actitudes de uno, eso me fue como enfocándome, como que empezó a gustarme esa cuestión de la docencia. Y sí, gracias a Dios, la formación que recibí en mi escuela primaria me ayudó, me sirvió para formar, pues, mi personalidad, mi forma de ser, mi carácter, y a la vez pues que me gustara más esta profesión que estoy ejerciendo todavía. Profe, ¿y usted siente que durante su proceso, mientras iba entrando en su docencia, siente que tuvo algún desafío, algún reto que en algún momento lo hizo pensar que quería detenerse? Claro, sí, yo recuerdo en el año 1972, estaba haciendo segundo bachillerato acá, en esa época era segundo, hoy en día séptimo. Mi papá pues era un duro de la construcción acá en Pitalito, y en las vacaciones yo trabajaba con él y me ganaba una platica. Yo recuerdo tanto que semanalmente en esa época nos pagaban 12 pesos con 50 centavos, eso era un poco de plata en ese tiempo. Entonces una vez probé y dije, no, yo no vuelvo a estudiar más, yo me salgo. Y estuve una semana trabajando, estábamos en la construcción de ese edificio donde antiguamente era Radio Sur, hoy en día al frente donde era el DIEP, hay una cantidad de almacenes ahí, de oficinas. Las horas de la mañana entrábamos a las 7 de la mañana y por la tarde a la 1. Y yo miraba pasar mis compañeros de la normal allá, me agachaba yo el sombrero, me iba por allá arriba para el segundo piso donde estábamos trabajando, pues para no dejarme pillar. El fin de esa semana, la primera semana, miré mis manos, todo vio negro, todo chamuscado por el sol, porque ahí era, como llaman hoy en día, la rusa. Y dije, no, esto no es conmigo. Dije, no, no más. Y enseguida de la casa donde vivíamos, vi el señor rector Armando, el profesor Armando, él nos era el rector, entonces yo fui a la casa de él. Le dije, profe, lo que pasa es que vengo a hablar porque mi mamá le da pena hablar acá y mi papá pues se lo pasa trabajando, entonces no vengo esta semana, no pude ir al colegio porque estaba enfermo. Yo me le metí por ese lado, estaba enfermo, entonces a ver si usted me daban el permiso para yo volver el lunes a estudiar. Entonces él me dijo, no, pues baje el lunes y vamos y hablamos. Claro, el lunes yo llegué muy aquí a las 7 de la mañana, antes de las 7, y resulta de que fuimos a la secretaría, estaba la Graciela Gas, que era la secretaría académica, buscó en las listas, ¿no? Que yo todavía estaba en la lista, entonces regresé nuevamente. Vi realmente que
la solución era estudiar. Y estudiar, aunque a pesar de que en la casa nos tocaba duro, trabajar en construcción, nos tocaba manejar vacas, ganado por aquí, ir a los pastos a trabajar, porque eran unas tierras de mi abuelo, entonces ahí nos tocaba que olear de todo. Nos rotábamos en la casa, los oficios, una semana uno hacía una cosa, la otra semana otra, y me gustaba mucho la cocina y arreglar la casa. Por eso me defiendo muy bien en esos temas del hogar, me defiendo muy bien en cocinar, en preparar alimentos, en arreglar la casa, todo eso. Todo eso lo hago bien porque pues, lo aprendí en casa, muchas cosas que mi mamá nos enseñó y sobre todo los valores que mi mamá nos enseñó. Eso formaron parte de mi vida, ¿no? Y también mi papá, pues porque él nos andaba duro. Cuando estaba yo en la primaria recuerdo tanto que teníamos una mesita cuadrada y en una esquina había una vela, en la otra esquina otra vela, una silla donde yo me ponía a hacer las tareas, sobre todo de matemáticas, y acá al lado estaba mi papá con un rejo o con un fuete para darnos, y si me equivocaba de una vez todo me lleve. Y la otra era de las tablas, me acuerdo tanto que él lo apoyaba a uno y le preguntaba a uno las tablas salteadas, la que fuera, y donde uno se equivocaba todo. Entonces eran dos cosas bacanas porque en la casa le cascaba a uno el papá y en la escuela también le cascaban a uno. En esa época yo estudiaba en la escuela Meneses y había unos palos de guayaba y me acuerdo tanto del profesor Armando Muñoz, que después todo estaba en la Universidad Subcolombiana. Ese me dio mucho garrote. Nos daba a todo el mundo allá con varas y lo que fuera, pues. Esa era la moda antigua, la letra con sangre entra. Y también tuve la dicha que el profesor Ricardo Molina, que fue mi compañero aquí en la normal, él fue mi maestro en la escuela Meneses, después mi compañero de trabajo y mi maestro también aquí en la escuela normal. Todas esas cosas han hecho de que lo que estoy haciendo acá lo estoy haciendo con gusto, con anhelo, porque eso se fundó desde mi primer día de clase. Profe, al finalizar su historia, al haberla escuchado, ¿cómo opina usted, cómo puede expresar cómo fue su proceso de deportista a formador de deportistas? Bueno, en cuanto a la parte deportiva, pues nosotros a nivel de la familia, pues todos, de 6 hermanos, 4 estuvimos muy activos en la actividad del deporte. Estuvimos representando a Pitalito, a nuestra institución, a Pitalito, al departamento de Huila en los eventos deportivos. En cuarto primaria, quinto primaria, por ejemplo en la anexa en quinto primaria nosotros participábamos de los intercursos que hacían en esa época. Y recuerdo tanto que en fútbol, por ejemplo, nos pegaban unas goleadas, la cosa más tenaz. Por ejemplo, jugábamos contra los de 10 o los de 11 o noveno, y resulta de que en esos eventos, listo, eso fue en la primaria. Cuando ya llegamos aquí al colegio, en la primaria recuerdo tanto una historia que empezaron a seleccionar atletas de la normal. Me metí yo a competir, dije no, yo estoy dando en la anexa, voy a competir, porque ahí competía un hermano mío, que él en época, Hernando, él estudiaba en el departamental. Entonces, participé en la carrera y quedé tercero, y llevaban al primero y al segundo. Yo quedé tercero, pues paila, porque no pude ir a competir. Más sin embargo, pues nosotros seguimos en la actividad, haciéndole al atletismo. En el caso mío fui muy polifacético en el deporte. Pues monté en bicicleta, jugué fútbol, jugué baloncesto, jugué voleibol y atletismo. Entonces eso hizo que yo me desempeñara bien en todas esas modalidades deportivas. Aquí en la normal fue espectacular porque el deseo de uno era representar la normal, ponerse la camiseta de la normal y decir normal Pitalito. Me acuerdo tanto que las que estrenamos fue un vino tinto con las letras blancas, el escudo de la normal acá. Ese uniforme lo estrenamos en Neiva y en otra oportunidad también en Florencia, que fuimos a la inauguración del estadio en Florencia, que nos llevaron a correr allá. Y de ahí en adelante empecé yo como que a cogerle más amor al deporte.
no olvidando el estudio ni tampoco olvidando las obligaciones en la casa, los compromisos familiares. Ya en los grados superiores empezamos a participar ya en los Juegos Nacionales de Colegios del Huila, se llamaban los eventos, puro colegios nacionales. Y la normal aquí fue sede una vez de esos juegos, y entre nosotros conseguíamos colchones para alojar los deportistas aquí en la normal. Los salones servían de dormitorio, traíamos colchones tendidos, cubríamos las ventanales que en esa época eran en vidrio, de todas maneras los protegíamos con sábanas para evitar el frío, y así fue la vez que lo hicimos aquí en la normal en Pitalito. Ya con el tiempo, en 1977, ya fui selección de 76, empezaron a seleccionar deportistas para Juegos Nacionales, y fue que yo clasifiqué para Juegos Nacionales en ciclismo, pero me gradué en el 76, ya en el 77 me fui a trabajar porque los Juegos eran en Neiva 78, Juegos Nacionales. Entonces ya me dediqué a mi actividad laboral, me gradué aquí en la normal el 26 de noviembre de 1976. El 3 de febrero del 77 empecé a ser docente. Entonces ya, a pesar de que yo montaba en bicicleta, me iba para Acevedo en bicicleta y venía, salía por Suá Acevedo, Suá Santa Mida, Guadalupe, y volvía aquí a Pitalito hacia fondo. Pero entonces la constancia no fue imposible para poder participar en los juegos, entonces no fue. Y de ahí para acá, entonces, cuando ya llegué a Pitalito, entonces ya mi situación empezó a cambiar. Entonces hice en Acevedo. En Pitalito ya me fui conectando nuevamente con la actividad lúdica. Yo trabajé en el campo 10 años. En 1985 estaba yo trabajando en la escuela Rincón de Contador, que era encargado del distrito educativo. Pues el padre o profesor Efraín Cubides me hizo la oferta. Yo tenía un bachillerato por radio en Cascabel, era el mejor del Huila y estábamos en los mejores de Colombia, bachillerato por radio, que eso era para campesinos. Y entonces yo le conté que yo estaba trabajando con esto y esto. Entonces me dijo: Pacho, yo lo voy a premiar, lo voy a estimular por su trabajo, entonces lo voy a trasladar para acá, para Pitalito, para el centro. En ese tiempo existía lo que llamaba el DIEF, Departamento Integrado de Educación Física, que eso era para todas las escuelas primarias. Y yo le dije: listo, don Efraín, hagámosle. Me dijo: consígase otros 3 compañeros para que usted trabajen con usted y me organicen bien los juegos. Le dije: listo. Yo pensé en un hermano y él no trabaja en el campo, en Venecia. Me dijo que no le gusta. No, que él estaba bien en la escuela. Entonces dije: Efraín, hermano, consígame usted los compañeros y trabajamos. Y seguimos en la vuelta trabajando ese año, en el 85. Anteriormente, en el 84, lo habíamos hecho en el campo unos juegos escolares de todas las escuelas del sector del mapa educativo que le correspondía a la escuela de Solarte. Hicimos unos juegos con los niños, y lo de atletismo lo hacíamos en la carretera que va para San Agustín, ahí frente a Contador. No había tanta movilidad en ese tiempo, se estaba la carretera recién asfaltada. Ahí hicimos todas las pruebas. Salieron atletas del campo, niños que fueron a correr a Neiva, descalzos a esa pista de Neiva. Ya el año siguiente se acabó el DIEP, entonces le pusieron a escoger. Hay 2 plazas, una la normal y la otra para el Colegio Nacional. Pacho, nosotros queremos que haya para el Nacional. Entonces Jairo Silva, que era el encargado de esa cuestión acá, me dijo: no, usted viene para la normal. Y estoy aquí en la normal desde diciembre del 85, porque ya me vine a traer del 86. Mi llegada a la normal, ¿qué? El deporte me vincularon con educación física y con la materia de primeros auxilios. Entonces, en el primer año ya me comentaron de juego intercolegial. Yo le dije: listo, vas para esa. Llevé a Neiva 6 atletas. Desde el primer año llevé 6 atletas. Estaba Rafael Tierra Adentro, estaba Johnny González, estaba Carlos de los Molanos y otros muchachos que fuimos allá, como 6 llevé, 6, 8 muchachos, y nos traímos una cantidad de medallas de esos poquiticos. De ahí en adelante empecé a motivar gente. Claro, yo armé la escuela de atletismo, pero primero monté
organicé el club deportivo donde teníamos de todas las modalidades, había teatro, había danza, había fútbol, baloncesto, voleibol, estaba vinculado la profesora Miriam Castellanos, estaba el viejo Medardo, estaba Jairo Astro, el Gordo García y otros maestros en diferentes áreas. Creció esa vaina. El club lo afilié yo a la Federación Colombiana de Atletismo y empezamos a salir adelante. Yo cada vez que íbamos aumentábamos la cantidad de estudiantes, aumentábamos la cantidad de títulos para la normal y ya a la vuelta de los 3 años estar participando, ya la normal era reina en juegos intercolegiados en los eventos esos, en la final en atletismo por ejemplo, y una vez nos los ganamos completamente todos los intercolegiados, y a pesar de que en Neiva nos hicieron picardías, en los equipos de conjunto se cuenta una sola medalla, y los señores en Neiva, un tipo de Coldeportes, Gerardo Pinzón, cogía las 12 medallas del equipo de baloncesto, por ejemplo, cogía y las sumaba una por una. Entonces, esa fue la única vez que nos ganaron los juegos en Neiva, cuando nos hicieron esa picardía. De resto para acá fue bueno. Aquí salieron muchos niños y niñas desde la escuela primaria, de quinto primaria, fueron 2 años seguidos, fueron los mejores del Huila, nuestros niños de aquí de la normal, de la Neisa, ganaron, les dieron unos premios en implementación deportiva para los niños de la primaria, para la escuela. Luego en intercolegiados empezamos a ganar también y daban algunos implementos deportivos, era la premiación. Ya empezamos a figurar posteriormente ya a nivel nacional, ya una intercolegiados nacionales, juegos nacionales intercolegiados en una parte y en otra. Ya con la Federación Colombiana de Atletismo nos conectamos más, entonces empezaron a salir los marchistas. Los primeros que salieron fueron 2 niñas de aquí en la normal, 2 niñas del departamental, las primeras 4 marchistas, una del nacional que fue campeona nacional en Medellín intercolegiado. Luego empezaron a salir nuevos marchistas y nuevos corredores en las diferentes modalidades de velocidad, semifondo, fondo, en saltos, en lanzamientos. Tuvimos muchachos muy destacados en lanzamientos a nivel nacional. De la pista de aquí la normal fue el trampolín para salir para ir a la villa. Y de acá recuerdo en aquellas épocas, por ejemplo, Alba Estela Nieto, Lucero Parra, Cristian Soto, Alirio Nieto, que fueron marchistas y fueron marchistas de trascendencia nacional. Cristian fue campeón nacional infantil, hizo marca nacional, él fue medalla de bronce a nivel suramericano infantil, y así sucesivamente varios muchachos se destacaron en esas ligas deportivas. Hoy en día me da tristeza porque ya a los muchachos no les gusta, así les diga uno, bueno, mira, hay estos estímulos, esto y el otro, vamos, entrenemos. Y ahí me dio pena con el señor rector porque actualmente el año pasado yo me comprometí tratar nuevamente de volver acá a formar la escuela y me da pena con él porque me comprometí y resulta que convoqué de salón en salón, fui, coloqué carteles por allá, por aquí, por allá, por todos lados, motivando a la gente. El primer día vinieron 4 niños, después vinieron 8, después vinieron como 12. Seguimos trabajamos como un mes motivándolos una cosa y otra. Después no volvieron 2. Volví y quedé con los mismos 2 que empezamos, se me enfermó el uno y el otro ya no volvió. Entonces quedé yo desinflado porque la meta mía era armar una escuela nuevamente, así como lo hicimos la otra vez. Y me puse ya a reflexionar en por qué. Listo, sencillamente dije, en aquella época no había celular, no había tanto acceso a las tecnologías. Hoy en día el muchachito prefiere en la casa pegarse de un computador y chatear o el celular y esas cosas. Entonces ya ve como el deporte, ya lo ve como en un segundo plano. Me refiero yo al atletismo, ¿no? Porque si tú te paras con un balón de fútbol allá, todo el mundo quiere jugar fútbol.
pero si se para con un elemento de atletismo, por ejemplo una pala, una jabalina, miran eso como un objeto raro y nada. Entonces vemos que se acabó, es raro el muchacho que le gusta esta cuestión del atletismo. Entonces yo ya estoy próximo a irme aquí a la normal y quería haber vuelto otra vez a haber organizado algo, pero para mí fue muy frustrante eso porque no se logró. De todas maneras vendrán otros y otras situaciones, otras condiciones, etcétera. De pronto la gente tome un poquitico más de conciencia, el padre de familia ayude, eso. Yo los motivo, los muchachos háganle, bueno, si no les gustó el atletismo, hay patinaje, hay fútbol, hay natación, hay esto y el otro, pero lo importante es que aprovechemos el tiempo libre y que ojalá los papás también colaboren. Yo tuve un respaldo muy grande de padres de familia, de rector Sergio Tulio, de mis maestros, mis compañeros maestros, que fueron muy anegados en esa partecita de colaborarnos. Y ahora con nuestro nuevo rector, pues imagínense que no logré, no pude volver a armar esas cosas que decíamos la otra vez, debido a eso. Profe, anteriormente me comentaba usted que varios de sus alumnos fueron campeones nacionales. Quisiera contarnos cuál fue su orgullo, su satisfacción mayor al ver a sus alumnos. Bueno, yo hice varios cursos a nivel nacional e internacional de atletismo. La IAF nos dio curso y yo tengo nivel 3, 2, 3 en material de atletismo IAF. Y allá me conocí con toda la florinata del atletismo en Colombia. Empecé a aprenderles de ellos también, porque yo le aprendí mucho de atletismo al profesor Henry Beltrán de aquella época, era un compañero de Garzón. Él le aprendí mucho, luego con mis estudios aquí y allá y con mis salidas con deportistas fui aprendiendo mucho. Entonces, cuando primer título que traímos fue con Francinés Martínez en los 2000 metros de marcha en Medellín, pues para mí fue muy glorioso eso porque se empezó a mostrar, empezaron a verse los frutos fuera del departamento del Huila. Entonces ya posteriormente llevamos muchachos a pruebas callejeras, a correr fondos, pruebas callejeras. Después empezamos, que nosotros en un curso en Bogotá organizamos un equipo de entrenados, maestros, entrenadores de atletismo para organizar campeonatos en diferentes partes del país con el objetivo de masificar la marcha. Yo logré hacerlo aquí 2 veces en Pitalito, la copa de marcha en Pitalito 2 veces seguidas, 2 años seguidos. Con las puras uñas logramos la liga, la doctora Cristina, desde aquella época nos colaboró mucho, la alcaldía del doctor Germán Calderón, que está de alcalde, nos ayudó mucho también, pero con arañando logramos hacerlo 2 veces. Y la gente me decía, Pacho Soto, yo voy a Pitalito por la amistad suya, porque usted es una buena persona, un excelente maestro, excelente amigo. Entonces ellos prácticamente se financiaban todo, aquí le da uno la comida y la dormida. Y no lo hacían por el premio porque era poquita la plata que se les daba, pero ellos venían con la satisfacción de acompañarme en un evento de esos y para mí fue muy satisfactorio. Cuando empezamos ya a ganar a nivel intercolegiados nacionales, en campeonatos, en copas nacionales de marcha, cuando ya que un chino ganó, que hizo marca nacional, que el otro ganó, también fue campeón nacional, cuando Edward Chilito, cuando Cristian Soto, cuando Keila Darmes estuvo para en el Perú. Entonces para mí fue una satisfacción grande porque ya empezamos, digamos, a exportar atletas a otras partes del país, al exterior. Entonces eso para mí me motivó más y fue mi orgullo. Todavía algunos chinos se acuerdan de las aventuras, de las idas, lo rico que pasaron por ahí en esos eventos. Está muy joven, cuando tenga 60 años hay que hacerle un implante de caderas. Abandoné el atletismo, traté de retomar otra vez, pero no, fue imposible. Me gustaría otra vez volver a armar, estructurar una escuela de atletismo como en aquella época. Eso es bastante duro porque muchos años, compartiendo con niños
de aquella época, adultos hoy en día,